Muy bien, mis hermanos, inclinamos el rostro para orar. Amante y buen Dios, estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en esta hora estamos reunidos como grupo, Señor, como ministerio. Estamos delante de tu presencia sabiendo que solamente tú eres el que nos revela la verdad, solamente tú eres el que nos brinda la luz. Por eso, Señor, primero que nada queremos pedir perdón por nuestros errores, por nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, para que podamos ser purificados y esta oración pueda ser escuchada por ti. Padre, por favor, te rogamos también que tú nos envíes tu Espíritu Santo para poder tener el discernimiento claro y un buen entendimiento sobre las cosas que vamos a estudiar en esta tarde. Señor, te rogamos que este mensaje no solamente quede en nuestros oídos, sino que también llegue a nuestros corazones y que también podamos compartirlo con aquellos que lo necesitan. Gracias por la luz que nos brindas cada día. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a cantar. Vamos a cantar porque cantar alegra el espíritu. Así que yo os voy a compartir mi pantalla. Y vamos a cantar el himno Jesús resucitado. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera al Salvador. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento doy pues suyo soy, ganó mi corazón, por donde quiera mi
Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi Amén. Muy bien. Este gran conflicto en el que estamos hoy en día, que ya está a terminar. Y es muy importante que nosotros podamos comprender todo lo que tiene que ver con la caída de Lucifer y sus ángeles del cielo, la caída del hombre, cómo se originó el mal. Bueno, eso ya lo estuvimos viendo hace una semana, pero ¿por qué es importante estudiar estos temas? Vamos a ir a una cita que se encuentra en el libro de la educación, en la página 171, segundo párrafo, que nos dice así: el estudiante, o sea, nosotros, porque nosotros somos estudiantes de los misterios del Señor, ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Por lo tanto, nosotros no podemos aislar una parte de la Escritura y separarla de las demás. Todo está interrelacionado. Todo tiene una correlación. Y debemos aprender a encontrar, a ver esta relación. Tenemos también que adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Tenemos que entender que este es el tema central. ¿Cuál es el tema central de la Escritura? El propósito original de Dios hacia el mundo, el comienzo de la controversia y la obra de la redención efectuada por Cristo, ¿verdad? Necesitamos nosotros comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía, la naturaleza de los principios de Dios, la naturaleza de los principios de Satanás, y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. También debemos verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, como en su mismo caso, todo acto de su vida revela uno u otro de estos dos motivos antagónicos. Por lo tanto, también tenemos que ver cómo interviene este conflicto en todo acto de nuestras vidas y cómo cada acto va a revelar uno u otro de estos motivos que son antagónicos, son opositores. Y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo, estamos decidiendo en qué lado de la contienda nos vamos a encontrar. Esto es de vital importancia para que nosotros podamos llegar a saber qué lado o llegar a tomar la decisión sobre
¿qué lado de la contienda vamos a escoger? ¿El lado de Dios o el lado de Satanás? No hay un camino en el medio que nosotros podamos elegir o inventarnos un camino. No, mira, a mí no me gusta ni el camino de Dios ni el de Satanás, me hago mi propio camino. No se puede. O estamos con Dios o estamos con Satanás. No hay un término medio. Por lo tanto, el entender cómo comenzó todo nos va a ayudar a nosotros a tomar una decisión. Ya vimos que cuando comenzó todo fue primeramente por los celos que sintió Lucifer hacia Jesús. Él sintió celos porque él quería ser parte de estos concilios que se realizaban entre la deidad para poder determinar las decisiones importantes en cuanto al reino en el universo en general. Y Lucifer quería tomar parte en estas decisiones. Había olvidado que él solamente era un ser creado, que él no era Dios, pero él quería llegar a ser igual a Dios. Y empezó a poner en duda los requerimientos de la ley de Dios. De hecho, habían ángeles que ni siquiera sabían y se sorprendieron de que existiera una ley, porque su servicio era por amor, no era porque les imponían una ley. Entonces, en ese momento empieza esta controversia en el corazón de Satanás. No hay una excusa para poder decir, no, mira, el pecado empezó por esto, como excusando a Satanás o excusando el pecado, porque no tiene excusa. Es un misterio, pero lo que sí podemos entender y darnos cuenta de que el pecado es una decisión que se toma en contra de la ley de Dios, contradiciendo la ley de amor de Dios. Y ya en unos temas futuros vamos a estudiar en sí este tema de la ley de Dios, si es en verdad autoritativa o si en verdad es amorosa. Vamos a ver cuál es el principio fundamental de la ley de Dios. Luego de que sucede todo este conflicto en el cielo, estamos haciendo un repaso de lo que estudiamos hace una semana. Luego de que sucede todo este conflicto en el cielo, que Lucifer se revela y bueno, empieza a convencer a todos los ángeles y a tratar de persuadirlo. También los ángeles trataban de persuadirlo a él para que se retractara de lo que estaba pensando, que se arrepintiera, que volviera a Dios, que entendiera de que Jesús siempre había coexistido con el Padre, que no era un ser creado, sino que era igual a Dios, tenía los mismos atributos de Dios, en fin. Pero él casi lo convence, de hecho quedó convencido, pero su orgullo no lo dejó retroceder. Los ángeles que se habían aliado con él querían arrepentirse también, muchos de estos ángeles, y Lucifer fue y les dijo no, que Dios no los iba a perdonar, que ya habían ido demasiado lejos, en fin. Lo que en realidad era mentira. Dios sí los hubiera perdonado. Pero Lucifer en su orgullo no quería perder a sus adeptos. Son las mismas mentiras que sigue diciendo hoy en día a todo aquel que peca, ¿verdad? Y que cae en pecados y abominaciones y le dice, no, mira, Dios no te va a perdonar, lo que hiciste es, no, muy, muy malo, llegaste demasiado lejos, ya no puedes retroceder, ya no hay vuelta atrás, Dios no te va a aceptar. De la misma manera, él sigue contando esas mismas mentiras hoy en día. Luego, Lucifer pelea, o sea, tienen que definir un bando todos los ángeles, tienen que elegir detrás de quién van a estar. Los ángeles de Satanás se ponen detrás de Satanás, los ángeles de Dios se ponen detrás de Jesús, o el arcángel Miguel en ese entonces, ¿verdad? No se llamaba Jesús. Y allí es cuando luchan el dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles, y bueno, el dragón es expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles del cielo. En ese momento, ya Satanás vuelve y pide una audiencia con Cristo, diciéndole que ya estaba arrepentido y que estaba dispuesto a volver a ocupar el mismo lugar que tenía antes. Y Jesús, con lágrimas en sus ojos, le dice que no, que ya era demasiado tarde, que en realidad la rebelión todavía seguía en su corazón, que lo de él no era un verdadero arrepentimiento, sino que era un lamento por las cosas que había perdido, pero no estaba arrepentido de corazón.
no estaba verdaderamente humillado ni había renunciado a sus pensamientos. Él seguía acariciando ese pecado de querer ser superior a Jesús, superior a Dios. Y bueno, en ese momento él se propone atacar a Adán y a Eva. Podemos darnos cuenta a partir de todo esto de que desde hace poco más de 6.000 años, Dios está bajo juicio. ¿Sí? Él está bajo un juicio que está siendo acusado constantemente por Satanás. Y cada uno de nosotros estamos siempre tomando decisiones. ¿Estaremos del lado de Dios o el de Satanás? Durante más de 6.000 años, Dios ha estado recibiendo estas acusaciones, como mencionaba anteriormente, acerca de su carácter, su gobierno, de su ley, ¿verdad? Y los ángeles y el resto de los seres no caídos están observando cómo termina todo, porque tanto ellos, al igual que nosotros, no conocen el futuro. ¿Y qué fundamento será más fuerte al final? ¿El del gobierno de Dios, el amor, o el de Satanás, el egoísmo? ¿Cuál tendrá la última palabra? Bueno, esto para reflexionar. ¿Por qué Lucifer puso su mirada sobre Adán y Eva? Hay varios motivos. Vimos uno de ellos la semana pasada, que era básicamente para traerle tristeza al cielo, porque él ya sentía este odio hacia todo lo que venga de Dios. Y bueno, justamente como sabe que Dios ama a Adán y Eva en este momento, sí, hablando como de ese momento, en este momento en el que Dios crea a Adán y Eva y están en el jardín del Edén, en ese momento Dios los ama, son el objeto principal de su cuidado, y sabe que si los lleva a caer, esto va a traer tristeza al cielo y por lo tanto tristeza al corazón de Dios, y eso es lo que quería provocar Satanás. Pero ¿es solo eso o hay algo más? Vamos a ver. En la historia de la redención, en la página 28, párrafo 1 nos dice: los seguidores de Satanás salieron a su encuentro, y él se levantó asumiendo un aire arrogante, y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces, él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Por lo tanto, el objetivo de Satanás era volver al cielo nuevamente, volver a disfrutar de la misericordia y del perdón de Dios, o disfrutar de una vez, porque no quiso aceptarlos, no quiso arrepentirse cuando tuvo la oportunidad. Pero ahora que ya había visto las consecuencias, él ya quería volver a estar ahí en el cielo, y los ángeles también. Entonces engaña a sus secuaces diciéndole que si hacían caer a Adán y Eva y Dios los perdonaba, también tendría que perdonarlos a ellos. Y si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión, y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Por lo tanto, tenía este doble objetivo, o este era el plan de Satanás en ese momento. Ese era el objetivo de hacer caer a Adán y Eva. Primero que nada, si Dios los perdonaba, ponerse ellos ahí y decir: mira, si los perdonas a ellos, nos tienes que perdonar a nosotros. Y si eso no ocurría, y si la transgresión los apartaba completamente de Dios y los ponía en un estado de rebelión, al igual como estaban ellos, podrían hacer un golpe de estado, por así decirlo, en el jardín del Edén, apropiarse del árbol de la vida y comer del fruto para no morir, ¿verdad? Y hacerse fuertes
como los ángeles santos, volver a tener esa fortaleza que tenían en el cielo. ¿Qué es lo que sucede luego? Bueno, Satanás se quedó solo para madurar estos planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva, y temía que sus propósitos no se cumplieran. Aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Su culpa, en cambio, solo aumentaría. Por lo tanto, él estaba reflexionando en cuáles serían las consecuencias de su acción. Y de hecho, nos declara aquí mismo en el libro de la historia de la redención, escrito por Elena de White, dice que se estremeció Satanás al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. O sea, él ya estaba sufriendo esta miseria y remordimiento. Y le causó un estremecimiento interno el pensar que iba a llevar a Adán y a Eva a eso. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Y bueno, ya de una vez por todas, nuevamente, Satanás ahuyentó esos sentimientos de desesperación y flaqueza, y como dirigente de ellos, se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y de hacer todo cuanto estuviera a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y de su Hijo. Los informó acerca de sus planes y si se acercaba audazmente a Adán y Eva para quejarse del unigénito de Dios, no lo escucharían en absoluto. Por el contrario, estarían preparados para repeler ese ataque. Si trataba de intimidarlos con su poder, que hasta hacía poco había sido un ángel provisto de gran autoridad, tampoco podría lograr nada, ni por la fuerza, ni con los mismos engaños que fue en el cielo. Así que decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Satanás tiene un conocimiento exacto. Bueno, eso sería más que nada en el sentido de lo que sucedió en el jardín del Edén. Sabemos lo que sucede luego, ¿verdad? En la continuación de la historia. Adán y Eva se separan, Eva toma el fruto, es engañada por la serpiente, Eva le lleva el fruto a Adán, Adán come, y ambos son expulsados del jardín del Edén. Y el jardín del Edén, por supuesto, queda custodiado por una espada de fuego, por lo tanto nadie podía ingresar, ni siquiera Satanás mismo. Por lo tanto, el plan se le frustró completamente, porque ni siquiera obtuvo perdón de Dios, ni tampoco pudo tener acceso al árbol de la vida. Quedó completamente frustrado su plan. Satanás tiene un conocimiento exacto de los pecados que por sus tentaciones ha hecho cometer a los hijos de Dios, e insiste en sus acusaciones contra ellos. Declara que por sus pecados han perdido el derecho a la protección divina y reclama el derecho de destruirlos. Los declara tan merecedores como él mismo de ser excluidos del favor de Dios. Son estos, dice, los que han de tomar mi lugar en el cielo y el lugar de los ángeles que se unieron a mí. Profesan obedecer la ley de Dios, pero ¿han guardado sus preceptos? ¿No han sido amadores de sí mismos más que de Dios? ¿No han puesto sus propios intereses antes que su servicio? ¿No han amado las cosas del mundo? Mira los pecados que han señalado su vida, contempla su egoísmo, su malicia, su odio mutuo. ¿Me desterrará a mí, Dios, y a mis ángeles de su presencia?
y sin embargo recompensará a los que fueron culpables de los mismos pecados? Tú no puedes hacer esto con justicia, oh Señor. La justicia exige que se pronuncie sentencia contra ellos. Estas son las acusaciones de Satanás. Y el objetivo de él siempre ha sido obtener esta libertad, entre comillas, de poder volver a los atrios celestiales, de poder disfrutar de la misericordia y el perdón de Dios. Pero él renunció a eso, porque recordamos que se le hicieron insistencia tras insistencia tras insistencia, tanto de los ángeles, del Espíritu Santo, de Cristo mismo, y él no escuchó. Por lo tanto, ahora ya es demasiado tarde. Pero aún así, él dice, mira, si ellos pecan, tienes que perdonarme. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿por qué no lo hace también con ellos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros, los pecados que nosotros cometemos con los pecados que cometió Satanás? Sin embargo, aunque los seguidores de Cristo han pecado, no se han entregado al dominio de los agentes satánicos. Se han arrepentido de sus pecados. Han buscado al Señor con humildad y contrición, y el abogado divino intercede en su favor. El que más fue ultrajado por su ingratitud, el que conoce sus pecados y también su arrepentimiento, declara: Jehová te reprenda, oh Satán. Yo di mi vida por estas almas. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos. Pueden tener imperfecciones de carácter, pueden haber fracasado en sus esfuerzos, pero se han arrepentido y las he perdonado y aceptado. Esa es la diferencia, de que hay un arrepentimiento verdadero, en comparación de las lágrimas de cocodrilo que derramó Satanás luego de ser expulsado del cielo. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y más profundo que el de salvar al hombre. El plan de redención, claro, es para la salvación del hombre. Pero Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Porque recordemos, Dios está bajo juicio. Por lo tanto, Cristo vino a vindicar el carácter de Dios. No solamente ante el mundo, no solamente ante el cielo, sino ante el universo entero. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible al cielo, el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. ¿De qué manera? ¿De qué manera haría esto? ¿Cómo vindicaría a Dios su nombre ante el universo? Bueno, son dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? La cruz. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Le causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Él se compadece de nosotros. Y mediante la cruz vindicó el carácter de Dios. Porque las mentiras de Satanás decían que Dios es un Dios tirano, que no es un Dios de amor.
que Dios exigía a sus hijos algo que ni siquiera él mismo podía llegar a cumplir. Exigía obediencia a una ley que no podía ser obedecida. Por lo tanto, Dios mismo se encarnó en su Hijo Jesús para vivir una vida de obediencia perfecta, como lo estuvimos estudiando en los temas de la naturaleza de Cristo. Siendo 100% hombre, siendo 100% Dios, despojándose, dejando a un lado su divinidad, sin hacer uso de ella, sino viviendo debajo de las mismas condiciones que tiene que vivir el hombre. Transitar el mismo camino que tiene que transitar el hombre en su vida. Las mismas tentaciones, las mismas pruebas, hambre, sed, dolor, pena, sueño, cansancio. Y aún así, demostrarnos que sí es posible guardar la ley de Dios, que sí es posible vivir en conformidad de los estatutos de Dios. Y eso nos hará reflejar su propio carácter, como lo hizo Jesús. Vamos a Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto no sucedió en el principio. ¿Ok? Eso solo fue un exilio cuando Satanás fue expulsado del cielo. Pero Satanás aún quería volver y creía que tenía oportunidad de volver. De hecho, él tenía acceso a las cortes celestiales todavía en cierta medida. Recordemos la historia de Job, cuando se juntan los hijos de Dios, ¿verdad? Y llega también Satanás entre ellos. Y ahí cuando Dios le pregunta de dónde vienes, Satanás le responde de rodear la tierra y andar por ella. Y ahí es cuando Dios le habla: has visto a mi siervo Job, que es justo, piadoso en todos sus caminos. Satanás todavía tenía acceso a este lugar. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, en su condición de perfección, en su condición de santidad, el príncipe de la tierra era Adán. Él era el príncipe de la tierra. Él era el primer hombre, él era el principal, el principado. Pero cuando él renuncia a la obediencia de Dios y se somete bajo el yugo de Satanás, pierde ese principado. Por lo tanto, es arrebatado por Lucifer. Y Lucifer pasa a ser el príncipe de la tierra. Y en la cruz, Jesús recuperó ese principado, volvió a recuperar el reinado que había sido arrebatado durante 4000 años por Satanás. Y allí en ese momento, Dios cortó todo vínculo y esperanza que pudieran hacer pensar que aún había oportunidad de que Lucifer pudiera volver al cielo, que pudiera ser perdonado. En Juan 12:32 nos dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aquí quedó completamente desacreditado todo argumento opositor sobre el gobierno de Dios. En este momento, los ángeles leales perdieron todo vestigio de simpatía que aún tuvieran hacia Satanás y sus ángeles, ya que se demostraron las verdaderas intenciones del corazón de Satanás, las cuales eran un odio profundo hacia Dios, hacia su Hijo y hacia su ley. ¿Cómo nosotros podemos comprobar esto? Bueno, lo tenemos en el deseado de todas las gentes.
Y aquí, bueno, justamente este es el capítulo que nos habla, que se llama Consumado es, en la página 706. Nos declara lo siguiente: Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. ¿Por qué? La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor. Y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Cuando sea promulgada la ley dominical, esta ley que nos imponga un día de reposo espurio, un día de reposo que es falso, el cual es el día domingo, el descanso dominical que impone Satanás a través del papado y que lo va a imponer también a través de Estados Unidos, así como lo dice en Apocalipsis 13. Allí se va a mostrar verdaderamente el carácter del gobierno de Satanás, como si ya se ha mostrado a lo largo de la historia. Pero aquí vamos a tener tiempos de tribulación, va a haber una gran tribulación, una gran persecución en contra de los que quieran someterse al gobierno de Dios. Y muchos van a morir por guardar los sanos principios de la ley de Dios. Por lo tanto, todas las acusaciones que Lucifer está haciendo acerca de Dios, en realidad, son un reflejo de su propio carácter. Todo lo que él dice, no, que Dios es un tirano, que aquí, que ya que él te impone, te obliga, todo eso en realidad es un reflejo de su propio carácter. Deme un segundo, vamos a arreglar esta diapositiva, porque ahí me apareció la imagen encima. Ok, ahora sí. Muy bien, así de simple. Era el propósito de Dios colocar las cosas sobre una eterna base de seguridad. Y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. ¿Cuánto tiempo se le iba a dar? Así indefinido. Ya, mira, te vamos a dar un chip libre. Ahí cuando a mí se me ocurra, yo te voy a cortar el tiempo, ¿no? A él se le dio un tiempo definido. ¿Por qué creen que cuando están los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Y van hacia Jesús y se postran delante de él y le dice, ¿cómo es que le dicen? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Verdad? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que tienen un tiempo definido y no era cuando fue la venida de Cristo. Ese no era el momento del tormento que ellos iban a recibir. Faltaba tiempo. Faltaban 2000 años, más o menos todavía. Él había aseverado, ¿sí?, que los fundamentos de su gobierno, el gobierno de Satanás, eran superiores a los principios de Dios. Y se dio tiempo al desarrollo de los principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. Y estamos viviendo los resultados de eso. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales,
Por lo tanto, todavía quedaban vestigios de simpatía de los ángeles no caídos hacia Lucifer, hacia sus ángeles, porque habían sido hermanos en el cielo, habían sido compañeros. Ellos todavía tenían esa esperanza también de que él pudiera volver a ser perdonado, que se retractara, que, ¿verdad? Que él pudiera volver a reintegrarse. Pero Dios sabía lo que iba a pasar y permitió que las cosas se dieran de tal manera para que el disfraz que se había puesto Satanás fuera arrancado y quedara en evidencia el verdadero carácter que él tenía. Y cuando mató al Hijo de Dios, perdió la simpatía de todo vestigio de simpatía que quedara con los seres celestiales. Y desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Cristo obtuvo esa victoria. Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. ¿Podría haber sido destruido allí? Claro. ¿Los ángeles lo hubieran comprendido? Claro que sí. El universo también. Pero el plan de redención era más que eso. Y lo vamos a ir estudiando a lo largo de estos estudios. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. ¿Cuándo se va a tomar esta última decisión? ¿Cuándo va a ser el momento de la prueba final con la ley dominical? Al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia, y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debía recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Cuando los hombres violaban la ley de Dios y desafiaban su voluntad, Satanás se regocijaba. Declaraba que ello demostraba que la ley de Dios no podía ser obedecida. El hombre no podía ser perdonado. Porque él mismo, después de su rebelión, había sido desterrado del cielo. Satanás sostenía que la familia humana debía quedar privada para siempre del favor de Dios. Insistía en que Dios no podía ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Pero, aunque pecador, el hombre estaba en una situación diferente de la de Satanás. ¿Por qué? Lucifer había pecado en el cielo, en la luz de la gloria de Dios. A él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle, pero el hombre fue engañado. A diferencia de Satanás, que él decidió pecar, el hombre cayó en los engaños para pecar. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. El hombre no conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Satanás sí lo conocía, había vivido con él, al lado de él. Para el hombre había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a Dios. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. Nosotros tampoco lo tenemos.
No podemos satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Y ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor. Pero surgieron nuevas acusaciones. Pero esas las vamos a ver, si Dios quiere, en un siguiente estudio. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros comprender en este momento? No hay oportunidad ya para Satanás ni sus ángeles caídos. Nos lo declara la Biblia, nos lo declara el espíritu de profecía. No hay oportunidad para ellos, pero sí para nosotros. Y debemos aprovechar hoy día ese momento, porque Cristo viene en el 2031, pero yo no sé si voy a estar vivo para ese momento. Yo no sé si mañana voy a estar vivo. Por lo tanto, si hoy día nosotros sentimos esa necesidad de acercarnos a Cristo, si sentimos la voz de su Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, hoy día es cuando tenemos que doblar nuestras rodillas, humillarnos delante de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados para recibir la justicia perfecta de Cristo. Nosotros nunca vamos a poder alcanzarla por nuestra propia voluntad. La salvación es por fe. Creemos que Jesús vivió una vida perfecta. Creemos que Jesús cargó nuestros pecados, nuestro dolor y nuestras enfermedades y los llevó a la cruz para darles muerte y muerte eterna. Y en su vida nosotros podemos alcanzar esa vida eterna y la perfección de carácter que tanto necesitamos para estar de pie en el día final. La decisión es personal. Los medios están. No necesitamos dinero, no necesitamos tiempo, solamente necesitamos querer. ¿Quieres ser salvo? Pídele a Dios. ¿Quieres sabiduría? Pídele a Dios. ¿Quieres perdón? Pídele a Dios. Y Él te lo dará. No lo debemos pedir en el nombre de nadie más que en el nombre de Jesús. Por eso vamos a hacer una oración en este momento. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu gran nombre, oh Señor. Padre, sabemos que somos simples humanos, pecadores. Constantemente estamos negándote aún sin darnos cuenta muchas veces. No tenemos en nosotros justicia propia que nos pueda hacer aceptos delante de tu presencia. Pero nos dirigimos a ti confiando en los méritos de Jesús, el cual murió por nosotros y nos promete estas vestiduras de justicia. Por favor, Señor, ayúdanos a combatir los engaños de Satanás. Danos sabiduría para poder discernir cuáles son estos
sofismas tan engañosos que Él empieza a meter en nuestra mente para poder apartarnos de ti, para poder apartar a los que amamos de ti. Señor, por favor, te rogamos que tú puedas darnos tus palabras para comunicar este mensaje de amonestación al mundo, para poder llegar a la mayor cantidad de personas antes de que sea demasiado tarde para ellos o para nosotros. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio que hiciste por cada uno. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a cada día a pensar en eso, que atraiga nuestra mente hacia el Calvario, para poder tener siempre presente este maravilloso regalo, este maravilloso don que nos has dado, que es tu Hijo Jesús. Todas estas cosas te las agradecemos y te las pedimos, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Amén.